Ideología de género. ¿Realmente están incluidos las personas de diversidad sexual en los planes políticos, económicos y sociales en Venezuela? ¿Cuáles son las bases religiosas y legales? El día de hoy, dos especialistas e invitados tendrán la responsabilidad de debatir y dar solución en el único programa de debates del país, Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos un domingo más al único programa de debates del país, Podium. Les saluda Halim Naim, honrados de acompañarle en el único espacio en el que se respetan las diferentes corrientes de pensamiento y, por supuesto, se les da cabida a absolutamente todas, sin espacio para la demagogia, con 1 minuto y medio para responder y plantear soluciones. Hoy salimos de la dinámica acostumbrada en el ámbito de la política nacional e internacional. Tocamos un tema que sin duda alguna está vinculado con la política, pero que tiene distintas vertientes, entre ellas la vertiente religiosa. Hablamos de la ideología de género, de la inclusión de las personas sexodiversas, hablamos de la comunidad LGBTI y, por supuesto, ¿qué opinan las religiones sobre este tema? Porque sin duda alguna hay un consenso entre las religiones, sobre todo las monoteístas, en el caso de la diversidad sexual o la ideología de género, y por supuesto hay una promoción de los partidos de izquierda a nivel internacional para la inclusión. ¿Realmente es necesario tener una bandera para proclamar un orgullo de una diversidad sexual? ¿Están siendo ellos mismos excluyentes con ellos mismos al declarar que deben tener un orgullo, una bandera y hacer una marcha? ¿Por qué los heterosexuales no tienen una marcha de orgullo heterosexual? ¿Por qué no salen a las calles proclamando cuál es realmente su identidad sexual? De esto vamos a hablar el día de hoy acá en Podium. Vamos a presentar a nuestros invitados. A mi lado izquierdo vamos a contar con Mauricio Gutiérrez, trabajador social, promotor de derechos humanos sobre VIH y LGBTI, coordinador de LGBTI del Movimiento Ciudadanos Cambiemos, vocero de Positivos en Colectivo. A mi lado derecho contamos con el pastor Jorge Isea. Él es doctor en teología, licenciado con maestría en filosofía, pastor de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega en Coro, en el estado Falcón, moderador del programa Cristianismo Hoy. Con ellos es interesante ver cuáles son estas dos corrientes de pensamiento, estas dos vertientes, en este caso de la ideología de género. Además, es necesario definir qué es la ideología de género. Para muchos, el género ya viene con la persona desde que nace, para otros es una construcción social, se va construyendo a lo largo de la historia, desde tus costumbres, desde tu crianza, desde lo que vas percibiendo desde niño, los ejemplos, inclusive la imitación. Hay muchísimas formas de pensar respecto al tema del LGBTI y es interesante contar con ustedes. Les agradezco a ambos su presencia acá. Ya lo saben, tienen 1 minuto y medio para responder, no hay espacio para la demagogia. Cuando resten 10 segundos se los haré saber y si el tiempo expira, lamentablemente tienen que pasar la palabra a la persona que tiene en el podium del frente. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Existe la ideología de género? Y pueden además definir un poco de qué se trata el término ideología de género, porque no todos lo conocen en sus hogares y además que en este primer bloque y esta primera pregunta es como en los organismos internacionales. Se plantea la posición oficial de cada uno de los invitados. Vamos a comenzar con Mauricio Gutiérrez. Tiene 1 minuto y medio para responder. Claro, ¿Existe y qué es? bueno, existe, definitivamente es una ideología que existe. La ideología de género aborda e intenta definir, ¿sí?, los diferentes pensamientos vinculados con el género. Hay personas que definitivamente esa teoría, porque son teorías, las utiliza para descalificar a las personas que salen de la norma social, que evidentemente es la construcción de la masculinidad o la feminidad, y otras que la usan justamente para reforzar esa amplitud de maneras de expresar y de sentir el género individual de cada quien. Bien, muchísimas gracias a Mauricio Gutiérrez. La misma pregunta para el pastor Jorge Isea. Quiero preguntarle, ¿existe la ideología de género y cómo la define? Sí, señor, existe la ideología de género y la podemos definir como un conjunto de ideas anticientíficas que pretenden interpretar la identidad sexual del hombre como eminentemente una construcción social. De alguna forma se interpreta la identidad sexual en los labios de Judith Butler, por ejemplo, una de las teóricos feministas,
podríamos ver identificada el género siempre, o el sexo siempre fue género, donde se nos enseña de que la sexualidad y la identidad sexual no tiene ningún tipo de arraigo biológico, anatómico, fisiológico, orgánico, sino que en última instancia la construcción de la identidad de género no es otra cosa que la construcción que deriva de la intersubjetividad política, social del hombre. Esto derivado particularmente de las tesis de Jean-Paul Sartre, aquel que afirmaba diciendo de que la existencia precede la esencia, y su mujer, Simone de Beauvoir, cuando afirmaba diciendo no se nace mujer, se llega a serlo, nos llega a conclusiones que hoy son inadmisibles para la ciencia. Por ejemplo, las posiciones de Monique Kittit, cuando nos afirmaba diciendo de que la mujer no existe, porque en última instancia la existencia biológica de esa mujer no tiene un fundamento fáctico científico, y de ahí derivan algunas conclusiones que en el orden jurídico, social, antropológico y político tienen profundas orientaciones, incluso de sesgo totalitario para la privación de libertades civiles de la sociedad occidental. Bien, muchísimas gracias al pastor Jorge Isea. Ya dio respuesta a la segunda pregunta que teníamos planteada, que era si la ideología de género, si el género, perdón, es naturaleza o es una construcción social. Como se adelantó la respuesta de la segunda pregunta, yo le quiero pedir a la producción que no le tome el tiempo al otro invitado, a Mauricio, y le quiero hacer esa misma pregunta. ¿Es naturaleza o es construcción social el género? Definitivamente es una mezcla de ambas, pero lo que más peso tiene es la construcción social. El género, lo primero que debemos comprender que el género se expresa, ¿okay?, de una manera absolutamente diferente por cada quien. Vemos como personas del género masculino, ¿okay?, tienen ademanes a lo mejor un poco delicados. También vemos lo contrario, como mujeres pues se expresan de una manera que para los ojos de los demás es muy masculina. Pero hay otro componente allí, eso es cómo expresa su género, pero también está el tema de cómo siente su género. La persona a lo interno tiene una manera de pensarse a sí mismo o a sí misma. Hay personas, hombres, por ejemplo, que se sienten absolutamente femeninos y no lo expresan de esa manera. Siguen manejando o lo que para los ojos de los demás es justamente lo masculino. Y al contrario también hay mujeres que se sienten muy masculinas, pero que siguen expresando su género como ese es el esperado, ¿okay?, porque es una construcción social. Nosotros vamos a ir a un corte. En la próxima parte vamos a hablar de esos argumentos que sustentan a la homosexualidad. Realmente, cómo sustentar la homosexualidad cuando se tiene un concepto de familia, cuando se tiene un concepto ya predeterminado de lo que debería ser la construcción del hogar. Entonces, ¿cómo sustentar la diversidad? Ya vamos a volver con Podium el día de hoy, con un tema bastante controversial y muy distinto a lo que están acostumbrados ustedes. La etiqueta del día de hoy, Podium Género, y a través de las redes sociales, @PodiumPisoGB, y mi cuenta personal, @HalimNaim, pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Ya venimos con más. Mauricio Gutiérrez y Jorge Isea nos visitan el día de hoy para hablar de la ideología de género. A través de las redes sociales esperamos que hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Sabemos que hay mucha duda respecto a este tema, sobre todo por las bases religiosas y por las bases legales. @PodiumPisoGB, la etiqueta del día Podium Género, y mi cuenta personal @HalimNaim, con respeto para con nuestros invitados, por favor. Vamos a hacer la siguiente pregunta al pastor Jorge Isea. Le quiero preguntar, ¿qué argumento sustenta la homosexualidad? La homosexualidad es interpretada en el vocabulario teológico bíblico como una elección, en este caso una elección de conducta. Fue uno de los esfuerzos en términos de la comunidad LGBTI despatologizar la perspectiva que se tenía de la homosexualidad, entre otras cosas porque por supuesto es desfavorable desde un punto de vista político interpretar de que la homosexualidad es una patología clínica conocida como disforia de género, algo que a través de algunas presiones, a través del lobby LGBTI, se logró despatologizándola, pero el testimonio sagrado, el testimonio bíblico nos enseña de que la homosexualidad es una conducta de desarraigo vinculada, en este caso, al abandono de la idea de Dios.
El apóstol Pablo afirmaba diciendo, quienes habiendo conocido a Dios no le dieron culto, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es la perspectiva algo pesimista que el testimonio sagrado nos brinda de un distanciamiento de la idea de Dios y de su relación y comunión con el hombre, la que ha promovido de alguna forma esta suerte de disfunción de la conducta. Que después de todo, más allá de tener un fundamento fisiológico, orgánico, o como alguna suerte de patología psicológica, la Biblia la identifica y la interpreta como una elección personal. Bien, vamos a hacerle la misma pregunta a Mauricio Gutiérrez. ¿Qué argumentos sustentan la homosexualidad? Bueno, lo primero es que la persona homosexual nace, posteriormente se construye. ¿Okay? Se construye justamente por lo que comentaba en la pregunta anterior, de la manera en expresar su sexualidad a través de su género. Disforia de género es justamente para las personas transexuales, que mientras no se aceptan y no hacen los cambios necesarios, tanto de conducta como de quirúrgicos en caso de que haya que hacer, pues mantienen una patología. La despatologización de la homosexualidad no tiene nada que ver con la disforia de género, son cosas diferentes. La homosexualidad es una manera en que te vinculas, por supuesto, de una manera sexual, pero también afectivamente con la otra persona. Creo que en general todas las corrientes del pensamiento religioso lo que hacen es genitalizar la homosexualidad. Recordemos que el hombre y la mujer van mucho más allá de lo genital, va mucho más allá de su capacidad reproductiva. También está el área, la parte afectiva, que al final es la más importante. Y justamente por eso, porque no aceptamos eso, es que tenemos que llevar la bandera LGBT a la calle para que nos reconozcan los demás. Bien. Muchísimas gracias a Mauricio Gutiérrez. Vamos a hacerle otra pregunta que tiene que ver con el cristianismo, pero no solo con el cristianismo, porque vemos que las religiones monoteístas coinciden en el tema de la concepción de familia, en la concepción de la identidad del hombre y la mujer, como se concibe en todos los libros sagrados. Desde la creación del hombre se habla de una diferencia de género importante, que además contrarresta quizás la figura del feminismo actual, pero que además contrarresta cualquier tipo de opción que no combine en la convivencia, no solo sexual, sino también en la convivencia familiar, al hombre y a la mujer para la creación de vida. Y yo le quiero preguntar, ¿el cristianismo es homofóbico? No lo es, porque de alguna manera es un imperativo ético de la fe cristiana. No hace falta que alguien comparta mi orientación sexual para yo amarle. No hace falta que alguien comparta mis ideas por razones de imperativos éticos de nuestra espiritualidad. Tenemos el precepto divino de amar aún a nuestro enemigo, y la comunidad homosexual no son nuestros enemigos. De alguna manera, cuanto más, si yo puedo amar a mi enemigo, cuanto más yo debo abrir los brazos de forma terapéutica, que es lo que de alguna forma el Evangelio nos enseña. La iglesia tiene que ser una comunidad restauradora, terapéutica, y yo no puedo compartir que nadie en nombre del Evangelio, nadie en nombre del cristianismo venga a hacer denigrar, a hacer escarnio, a menoscabar la dignidad de una persona por su orientación sexual o por cualquier motivo. El cristianismo tiene que ser un promotor de la dignidad humana, y como te reitero, yo no necesito que alguien comparta mis ideas para que esa persona sea objeto del amor cristiano. Lo que sí la iglesia afirma es que nosotros interpretamos, como decimos que el adulterio es pecado, como decimos que la mentira es pecado, como decimos que robar es pecado, de la cual algunos de nosotros somos transgresores. Jesús encontró a una mujer adúltera sorprendida en el mismo acto del adulterio, y en lugar de encontrar las piedras de la represión, encontró en la iglesia el aceite terapéutico cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Afirmamos la idea de que es pecado, pero nosotros promovemos y exhortamos a la comunidad cristiana a que ame a aquellas personas que no comparten nuestra fe. Muchísimas gracias al pastor Jorge Isea. La misma pregunta para Mauricio Gutiérrez. ¿El cristianismo es homofóbico? Toda institución, bien sea civil, como es el caso de las iglesias, o inclusive gubernamental, que no reconozca
los derechos de las personas, tanto lesbianas como gays, como transexuales e intersexuales, que los reconozca realmente, es homofóbica. O sea, cualquier cosa o cualquier acción que no sea en igualdad de condiciones e inclusive en equidad de condiciones, del reconocimiento de ese militante del partido político o esa ciudadanía, cuando hablamos del Estado, debe ser reconocida especialmente y específicamente. Los cambios, los marcos, las leyes en general, tanto las leyes religiosas como las leyes del hombre, deben ir evolucionando como evoluciona el ser humano y por supuesto la sociedad. Vemos cómo hablabas de familias en el inicio de la pregunta, hay familias o habemos familias conformadas por personas del mismo sexo, inclusive algunas con hijos, ¿okay? Que no tienen ningún tipo de protección. Hay parejas que tienen muchísimos años haciendo vida en conjunto y no tienen ningún tipo de protección, ni la protección de la estructura religiosa, ni tampoco del Estado. Muchísimas gracias a Mauricio Gutiérrez. Nosotros con esta respuesta tenemos que ir a una pausa. En la próxima parte vamos a ver cuáles son las implicaciones de la agenda LGBTI en el mundo, porque sin duda alguna hay un revuelo, un movimiento importante a nivel internacional que está marcando, por ejemplo, en Puerto Rico, una manifestación por parte de esta comunidad ha hecho que el revuelo aumente, que el revuelo crezca y el gobernador tuvo que renunciar. Entonces, tienen una presencia importante hoy en el ámbito internacional y en la próxima parte vamos a ver de qué va esta agenda y cómo influye a nivel mundial. Ya volvemos con más de Podium. Continuamos con más de Podium, un tema controversial el día de hoy. No tienen idea de todo lo que se ha discutido en el corte sobre este tema tan interesante. Tienen a su disposición la etiqueta Podium Género y las redes sociales, @PodiumPisoGB, mi cuenta personal, @HalimNaim. Por supuesto, hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios con respeto para con nuestros invitados. La siguiente pregunta tiene que ver con la agenda LGBTI a nivel internacional, porque están promoviendo distintos movimientos, están marcando ciertas agendas, inclusive políticas, en países o en espacios de nuestro mismo continente. En el continente europeo desde hace muchísimo tiempo ya se está viendo con mayor presencia el tema del orgullo, lo que llaman el orgullo gay, el orgullo LGBTI, y yo quiero preguntarle cómo condiciona o cómo influye, cómo incide en la agenda mundial la propia agenda de la comunidad. Tiene minuto y medio para responder. La agenda LGBT, que es agenda sencillamente de derechos con un enfoque o transversalizado por el derecho a la no discriminación, se basa en el reconocimiento de individuos. Al reconocer al individuo también tienes que reconocer sus derechos. En Venezuela, por ejemplo, lo que comentábamos hace un rato, asesinan a 3 hombres gay solamente porque el ser gay los vuelve más vulnerables a ser víctimas del crimen. Eso pasa exactamente igual con las personas con discapacidad que están en la calle, las personas ciegas y todo esto. En Venezuela, en un hospital, cosa que veo todos los días, porque todos los días o casi todos los días voy al hospital, pues resulta que una persona perteneciente al colectivo LGBT, ¿okay?, con las mismas características clínicas de una persona que no pertenece al colectivo LGBT, la atención prioritaria es para la no LGBT. Y eso pasa muchísimo. Y entiendo la crisis en el sistema sanitario, la entiendo y vivo la crisis del sistema sanitario de salud. Entonces, hay que buscar, ¿okay?, ese reconocimiento a través de la visibilización de no solamente de las personas LGBT, sino de los problemas de las personas LGBT para lograr hacer todos los cambios legales para acompañar esos cambios sociales que terminen en la igualdad real de las personas. Su tiempo expiró. Quiero hacer una pregunta fuera de tiempo. Algo bastante importante es que el sistema de salud en Venezuela colapsó hace algún tiempo y no necesariamente era en contra de las personas de la comunidad LGBTI, o el tema de la seguridad en Venezuela ha hecho vulnerable a todo ciudadano venezolano de a pie que está en la calle o en su misma casa.
sí, las personas con discapacidad pueden ser vulnerables, pero una persona de la comunidad LGBTI no es vulnerable, por lo menos físicamente. Entonces, ¿por qué dice que tienden a ser más vulnerables? O sea, ¿en qué sentido? Si en la ley no existe una protección especial al ciudadano por su género o por su condición sexual o por cualquier otra cosa que se pueda mencionar. Okay. Realmente la ley protege a todos los venezolanos de la misma manera, exceptuando a la mujer, que existe una ley especial de protección a la mujer y existe una ley especial de protección a las personas con discapacidad también. No existe nada que saque a la comunidad LGBTI de la protección del Estado. ¿Por qué la mujer tiene una ley para protegerla de la violencia? ¿Por qué las personas con discapacidad tienen una ley para protegerla con la violencia? ¿Por qué inclusive existe la LOBNA, que es para la protección del niño, de las niñas y de los adolescentes? Porque tienen características que los hacen más vulnerables ante lo que ocurre en la sociedad. El ciudadano venezolano que pertenece al colectivo LGBTI no puede expresar libremente ni su orientación sexual, ni su identidad, ni su identidad de género, porque eso lo hace vulnerable. ¿Quién lo persigue? Afuera. Lo persigue el patrono, lo persigue el sistema o las personas que toman decisiones para la atención en el hospital, el malandro que quiere un carro o quiere un teléfono o quiere entrar a la casa de alguien. En fin, el ser homosexual en Venezuela es un factor más para rápidamente, y ya voy a ir a hacer la misma pregunta al pastor. Quiero hacerle esta pregunta rápidamente. Existe una ley de protección a la mujer, por ejemplo, y ellos no le preguntan a una mujer cuando llega si es lesbiana, y ellos son parte de la comunidad LGBTI. Esto no está excluyendo absolutamente a nadie. Sí, se las excluyen. Inclusive los movimientos feministas vinculados con el Estado venezolano, con el actual gobierno venezolano, ¿okay?, manejan el tema de la mujer, los temas vinculados con la mujer, de los temas vinculados con la orientación sexual de la mujer. ¿Pero es un tema de este gobierno o es un tema general? ¿Existe en todo el mundo? No, en todo el mundo no. En todo el mundo hay, o en casi todo el mundo hay leyes que protegen. Pero es un tema de sociedad o de gobierno, a eso me refiero. Es un tema de gobierno que no protege específicamente a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Vamos a hacerle la misma pregunta. De eso la necesidad de que haya legislación que acompañen esos cambios sociales para evitar esa brecha, claro, y esa invisibilidad de las personas. Ojalá eso pase algún día, si es que así lo quieren y así luchan por ello, pues que se les conceda. Al pastor, quiero hacer la misma pregunta, las implicaciones que tiene la agenda LGBTI en el funcionamiento del mundo hoy en día. Cualquiera podría pensar que estamos en oposición y que en la larga lucha de la reivindicación de los derechos humanos ha quedado excluido la comunidad homosexual. Sin embargo, este es el auténtico caballo de Troya que la ideología de género consagra, es que bajo la misma plataforma epistémica, metafísica, filosófica que sirve para sustentar de que no existe una esencia humana, sino que la esencia y el género son una construcción intersubjetiva, una construcción del existente, la existencia precede a la esencia, diría Jean-Paul Sartre. Esa misma plataforma epistémica es la que está sirviendo para que algunos lobbies, por ejemplo, como el de la NAMBLA, que ustedes pueden buscarlo para que no vean que es un asunto conspiracional. La NAMBLA es la organización pederasta más importante que tiene los Estados Unidos, y bajo la misma concepción de que se pueden subvertir el orden de los valores y dentro de la idea del género, hoy las Naciones Unidas han reconocido que hay 110 formas de género. Entre ellas un alienígena asexuado que afirma reivindicar sus derechos civiles porque a él le tienen que reconocer los derechos de ser transespecie, como aquel evasor de impuestos que se considera un dálmata, o como aquellos que, si después de todo la identidad sexual y la de género no está subordinada a ninguna instancia biológica, objetiva, fáctica, que la misma ciencia desmiente. De alguna manera, cualquier forma de valoración y de autopercepción puede caber para darle de una manera muy líquida y plástica la identidad que el hombre pretende asumir. Hoy nos encontramos en Holanda con un partido que su único esfuerzo es despenalizar la pederastia como agenda política fundamentada en esta plataforma de ideología de género. Muchísimas gracias al pastor Jorge Isea. Le quiero preguntar, ¿la pederastia y la homosexualidad es lo mismo? No son lo mismo. Sin embargo, para justificar a ambas, en términos en el vocabulario jurídico, fíjate cuál es el argumento, es que si la autopercepción es el único criterio para la construcción de la identidad de género, ¿por qué yo no puedo subvertir también las relaciones intergeneracionales? ¿O por qué yo no relacionarme, por ejemplo, también con un animal como el lobo zoófilo
o como la necrofilia, que también es una Claro, de las yo hago la prácticas. pregunta porque estamos hablando de la comunidad LGBTI y usted habla del partido que promueve la pederastia o la Por legalización de la supuesto, pederastia. y la Entonces, Organización de las Naciones Unidas reconoce 110 formas, por lo menos, de interpretar esa identidad de género. y todos están en el mismo paquete, No, pederastas y en este homosexuales. momento no conviene visibilizar lo que realmente tras esta agenda. Yo creo que un homosexual que ame a su país no se monta en la agenda de la ideología de Esto es género. una lucha entre política y religión. No es una lucha, es entre libertades civiles. Porque yo aquí puedo hablar y defender la mayor parte de los criterios, yo puedo, y por supuesto los argumentos teológicos son muy sólidos y taxonómicamente están bien definidos en las escrituras. Pero yo puedo abogar desde una perspectiva del Estado liberal, por ejemplo. La autopercepción que tenga un sujeto, en este caso, como único criterio político para yo interpretarlo en Canadá, si yo utilizo un pronombre masculino para un transgénero, yo me pongo a 6 meses de cárcel. O lo que sucedió con una pareja en los Estados Unidos, que por negarse a hacer una torta a una pareja en un matrimonio homosexual fue judicializada y llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia norteamericano. ¿Dónde queda mi libertad de objeción de conciencia? ¿Dónde ¿Usted está queda de mi acuerdo con eso? libertad económica? Absoluto. Pero Eso esto no fue un debe caso suceder. que en la causística, estas son las consecuencias jurídicas, políticas de este planteamiento, que yo creo que Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Simone de Beauvoir fueron mucho más coherentes que el lobby LGBTI. Bien. ¿Por qué? Porque en Le Monde El tiempo en pidieron la televisión es muy corto. desmilitarización. El tiempo en televisión es muy corto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero quiere responder algo rápidamente a lo que está Sí, planteando. nuevamente, los dogmas religiosos son dogmas. Los dogmas no cambian, los dogmas son manipulables. O sea, ¿cómo es posible de que hablen de pederastia, inclusive de zoofilia, y la vinculen con la agenda LGBT? La agenda LGBT es una agenda de derechos, es el reconocimiento ¿Se de los siente derechos ofendido? de las personas. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, es una ofensa no solamente para mí en lo personal, sino es una ofensa para cualquier persona que sea lesbiana, Es un tema de gay, coherencia bisexual filosófica. o transexual. Bien, nosotros vamos a un corte. En la próxima parte vamos a seguir con más de este debate tan interesante acá en Podium, donde salimos de la costumbre de los debates políticos nacionales e internacionales. La etiqueta del día, Podium Género. Y las cuentas en redes sociales, @PodiumPisoGB y mi cuenta personal, @HalimNaim. Ya volvemos con más. Fíjate. Continuamos con más de Podium. En este bloque voy a hacer una excepción en este programa. Voy a subir aquella tendencia que teníamos en el último bloque, a que cada uno le hiciera una pregunta al invitado que tiene en el Podium del frente para que lo hagan en este bloque. Además, no vamos a tomar el tiempo, traten de ser breves en la discusión, porque entiendo que, según lo que hemos visto en los cortes comerciales, entiendo que cada uno de ustedes precisa de una discusión un poco más abierta acerca del tema, por supuesto en el marco del respeto. Mauricio, ¿cuál es tu planteamiento? Sí, ¿Qué bueno, le quieres preguntar? El vincular el tema de la pederastia o de la zoofilia con el tema de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales, creo que es una manipulación desde tu punto de vista y una manipulación perversa. Creo que no podemos hacer eso. ¿Okay? ¿Cómo es posible de que se vincule, ¿okay?, los afectos en que puede haber entre dos personas totalmente adultas que lo deciden con alguien que, con un adulto que se va a vincular inclusive sexualmente con un niño? O sea, el niño es vulnerable, tan vulnerable como hablábamos antes. Ese niño vulnerable requiere de protección especial. Entonces, yo también como homosexual requiero protección especial para tener los mismos derechos, para poder disfrutar de los mismos derechos que debería disfrutar, que disfrutan todos. ¿Alguna todos los pregunta demás. que hacerle al pastor? No, es una sugerencia. No me siento en la, de verdad que no me siento en el cómo hacerle una pregunta. Te entiendo. ¿Okay? Yo lo que le sugeriría es que no hable como teólogo, no hable como filósofo, hable como ser humano. Eso es lo que quiero. Ahora tengo yo que responder a Claro, esa impugnación claro, y me parece claro. interesante. Lo que me preocupa profundamente es que los promotores del movimiento LGBTI están desconociendo los fundamentos teóricos, conceptuales y filosóficos de este movimiento. Lo que yo estoy diciendo, yo voy a leer lo que es el manifiesto contrasexual, lo que cualquiera de los televidentes lo puede buscar en la web, el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado, que es una teórica, una de los textos canónicos del movimiento LGBTI,
que de alguna manera, miren lo que dice en uno de los apartados de ese manifiesto: la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear como célula de producción, de reproducción y de consumo. Claro que los valores de la espiritualidad occidental se ven comprometidos cuando la subversión cultural, cuando la subversión de los valores, cuando la idea de la naturaleza humana se ve tan diluida. ¿Dónde quedan los derechos humanos si lo humano se diluyó en una suerte de construcción social en donde en cualquier momento puede ser subvertida por cualquier arbitrariedad política? Y fíjese, esto no son teorías conspiracionales. Yo puedo dejar acá en el estudio las evidencias de cómo la NAMBLA, yo invito a los televidentes que busquen NAMBLA, y te invito a ti también, Mauricio, para que tú veas que bajo el mismo fundamento filosófico, bajo el mismo feminismo postestructuralista de Judith Butler, de Kate Millett, estamos frente a la idea de la construcción de una idea de género donde la comunidad pederastia, y para ser más coherente, por ejemplo, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Simone de Beauvoir, tenemos evidencias de que en Le Monde hicieron la impugnación hasta cuándo tenemos que despenalizar el movimiento, la pederastia, porque después de todo, si la subjetividad del sujeto cognoscente, en este caso, construye su identidad y su esencia, ¿por qué vamos a penalizar algo que hoy lo llaman relaciones intergeneracionales? Y hay partidos políticos en Europa solamente orientados a bajar en la edad del consenso en el que el niño puede... ¿Tú sabías que en España un niño puede tener relaciones con la edad de 12 años sin ser penalizada quien manipula a un niño de 12 años? Y se está luchando para descender en la edad a 8 años porque ellos consideran que la edad más apetecible es la de 8 años. ¿Tiene algo que preguntar? Bajo el mismo precepto de la ideología de género. Yo presumo, Mauricio, porque veo tu benignidad y veo de alguna forma que estás desconociendo gran parte de los planteamientos filosóficos y antropológicos que se esconden detrás de este movimiento. La pregunta que yo tendría que hacer, en este caso, ¿qué necesita? Porque yo creo que lo que necesitamos no es igualdad a través de la ley, sino igualdad ante la ley. Yo pienso que nadie por ningún tipo de orientación sexual, política o económica tenga que ser tratada diferente ante la ley. No creo que un decreto jurídico venga de alguna forma a imponer lo que la naturaleza no hizo igual. Yo creo que el Estado venezolano, la familia se protege, la familia heterosexual se protege porque la familia heterosexual concibe la prole. Tenemos que avanzar en el debate, entonces, ¿qué pregunta tiene que hacerle, por favor? ¿Cuáles son entonces esos derechos que no podemos conseguir bajo un Estado liberal? Porque yo lo que podría impugnar, ¿cuál es la diferencia de ser igual ante la ley y ser igual a través de un decreto jurídico? Lo primero es que comienzo haciéndole una observación en caso de lo que ha dicho. Al igual que ese documento que no conozco, le aseguro que lo voy a leer en algún momento, que no conozco, no sigue los preceptos de las bases del movimiento LGBTI a nivel internacional. Yo le recomiendo que también revise las Santas Escrituras y conocer adecuarlas a lo actual. ¿Okay? En Venezuela no hay familias conformadas con personas del mismo sexo, a pesar de que hay muchísimas. Yo vivo en una familia conformada por personas del mismo sexo, pero no tengo reconocimiento de eso. Y con eso le contesto lo que preguntó. Si no tengo la protección del marco normativo, ¿okay?, no existo. Porque, por ejemplo, el Estado, es la Constitución, una medio cita textual, el Estado protegerá al matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué no protege al matrimonio? Porque la institución es el matrimonio, no es la sexualidad del matrimonio. Usted comentaba antes de que, bueno, que la familia, que... Pero considera que es excluyente, por ejemplo. Claro que es excluyente. Y lo que no se reconoce se excluye. Pero considera, por ejemplo, correcto tener hijos en un matrimonio igualitario. Claro, ok, claro. Pero si entonces considera que la ley es excluyente porque no reconoce un matrimonio homosexual, yo le pregunto, ¿Dios fue excluyente entonces porque no le dio la capacidad a un homosexual, si es que el homosexual nace, de tener hijos? Bueno, eso es una estructura biológica de hombre y mujer que se unen, ¿okay?,
esas estructuras, no las personas. No necesariamente tiene que haber una relación sexual entre un hombre y una mujer para tener hijos. Pero entonces desde la concepción del ser humano, ¿sí? Desde la concepción del ser humano, para tener hijos hay que ser hombre y mujer. No, hay que tener lo reproductivo masculino y femenino. A ver, pero biológicamente un hijo no puede ser de dos hombres. Así es. Biológicamente no. No, pues tiene que Puede ser de un hombre, Y los tiene que derechos ser del de niño. hombre y mujer. Claro. ¿Ok? Sí. Para que nazca, tiene que nacer de una mujer. Tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. ¿Ok? ¿Ok? Claro. Entonces, Ahora, que es diferente permíteme entre un agregar hombre y una algo, mujer. porque yo creo que son los Lo derechos otro- del niño los que lo hay que otro, reivindicar, claro. no los derechos de una pareja Es homoparental. que tener un hijo... Así como usted tuvo un origen familiar, Claro. yo creo que el niño que es objeto de adopción debe tener los mismos derechos de tener un núcleo familiar, no como en Francia está sucediendo. Mira por qué presumo que desconoces gran parte de los debates ideológicos del LGBTI. Fíjate lo que está sucediendo en Francia. Se está eliminando la palabra papá y mamá porque la consideran ofensiva por paternidad 1 y paternidad 2. Porque de alguna pero manera también no hay se puede casos- llamar también hay papá o casos- mamá porque es un excluyente, elemento ¿no? Pero- excluyente. Podría ser maternidad 1 y pero 2. también hay Exacto. casos extremos Ojo. y podría ser un error también involucrarlos a todos en el mismo paquete. No, No, todos no. los En homosexuales Suecia se piensan está iguales. legislando Por para eso. que los Bueno, hombres nosotros nos orinen tenemos que ir- sentados. Nos Hay tenemos que que- ir a un corte. En la próxima parte Sí. seguimos con este debate sobre el tema de la ideología de género, la etiqueta, podium género. Hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Ya volvemos con más a plantear soluciones en el bloque protagonista de nuestro programa. El tema del proyecto LGBTI también es un tema bastante político y resulta que hay movimientos a nivel internacional que lo están promoviendo. Es interesante saber de parte de ustedes, y esto lo voy a incluir en la pregunta de las soluciones, qué movimientos políticos, qué modelos políticos están realmente sustentando el proyecto LGBTI como política de Estado. Y además de eso, quisiera que mencionaran si parte de las soluciones, por ejemplo, en el caso de ustedes, pudiera ser el matrimonio igualitario o la visibilización más justa de este matrimonio, esto pudiera ser una solución para que ustedes se sientan definitivamente incluidos o insertos en una sociedad justa y legal. Bien, vamos a comenzar planteando soluciones con el pastor Jorge Isea. ¿Cuáles son estos modelos políticos que respaldan el proyecto LGBTI y cuál es la solución a este conflicto que le está planteando la sociedad, no solo al ámbito político, sino también a la iglesia en general, no solamente a la iglesia cristiana? Comparto plenamente la tesis de Nicolás Márquez Agustín Laje en su libro El Libro Negro de la Nueva Izquierda, donde se nos está afirmando de que toda esta es una estrategia de subversión cultural, entre otras cosas porque la ideología de género es una auténtica bomba demográfica, ya que podemos ver en Francia cómo el cóctel de las campañas proabortistas, las campañas de ideología de género más sustitución demográfica, en poco menos de una década van a presentarnos un panorama muy distinto en el mundo de Occidente. Holanda, Bélgica y Francia, dentro de muy poco, van a ser mayoritariamente islámicas y sin duda alguna hay un problema de cascada generacional porque tenemos en Francia, en España, un índice de crecimiento de un 1.1% y estos modelos, estos planteamientos filosóficos que más allá, yo tengo que reiterar, no es un asunto de perseguir la intimidad, yo creo que el Estado no debe intervenir en la privacidad de nadie. Pero cuando la autopercepción de un sujeto se constituye de forma totalitaria, en la única forma de percibir la sociedad, la idea del género, allí sí tenemos problemas para la libertad de conciencia religiosa, para la libertad de objeción, para las libertades civiles, incluso de interacción económica. Y pienso que los movimientos de izquierda se encuentran muy cómodos en este momento por aquello que decía Gramsci de que la auténtica revolución debía impulsarse desde la superestructura cultural. La Escuela de 10 Frankfurt, segundos. sin duda alguna, nos dejó un legado y todo el mayo francés con Sartre, Foucault y todo el planteamiento postestructuralista hoy nos enseña que esa subversión cultural tiene profundas implicaciones políticas. Su tiempo expiró. Agradecidos con el pastor Jorge Isea. Hacemos la misma pregunta a Mauricio Gutiérrez. Le quiero preguntar cuál es la solución. Además, ¿qué sistemas los respaldan? ¿Es el matrimonio realmente una solución definitiva? ¿El reconocimiento de los matrimonios pudiera ser ya una solución definitiva? O también quiero agregar una pregunta. Yo sé que tienes minuto y medio, pero es que hay una pregunta bastante interesante que quiero hacer. El tema de la ideología de género, ¿cómo afecta a la familia? ¿Realmente denigra a la familia o la promueve? Comenzando por la familia, al contrario, amplía el concepto de familia.
Definitivamente la familia como está concebida actualmente y en Venezuela inclusive de manera legal es una familia restringida. Familias nucleares básicamente, donde está papá, mamá y los posibles hijos. Y hay algún comentario. Las familias que no pueden procrear dejan de ser familias, dejan de ser reconocidas como familia. O es otro pecado, ¿ok?, que cometieron alguno de ellos y los está pagando porque no pueden tener hijos. Una pregunta de muy mala intención, por supuesto. Lo otro, y ya yendo a la pregunta inicial, el matrimonio igualitario es una de las luchas, una de las metas que se está buscando, pero hay muchas otras reivindicaciones que deben darse. Por ejemplo, una ley marco contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Yo tuve la oportunidad de presentar redactar para el Consejo Municipal de Chacao una ordenanza contra todas las formas de discriminación. Y fui muy insistente en poner el tema religioso, porque en los espacios donde la Iglesia Católica es mayoritaria, pues opaca a los demás. Creo que ese marco de protección es importantísimo. Marco de protección contra todas las formas de discriminación. La protección de la violencia y la vida. Bien, su tiempo expiró, plantea un marco de protección especial y pues creo que esto amerita entonces una legislación distinta, una legislación especial. Hay propuestas. Claro, esperemos que esas propuestas realmente, cuando se promueve algo, si la propuesta no existe es algo vacío. Claro. Si lo está planteando es porque ya la propuesta Claro. está establecida. No sé si quieren, entre ustedes, pues tocar algún punto en especial. Quedó algo en el aire, quedó algo adicional que quiera refutarle al pastor, quedó algo adicional que quiera refutarle a Mauricio en esta oportunidad. ¿Quiere comenzar, pastor? Sí, yo lamento que no se puedan ver las implicaciones muy poco tiempo, eso sí, políticas, sociales y éticas, aún jurídicas, que tiene este debate. De alguna manera, no solamente la NAMBLA como la Asociación Pederasta Mundial, sino también la Planned Parenthood, la empresa transnacional proabortista más importante, que tiene 66.000 clínicas a nivel mundial. Ahí tenemos 33.000 McDonald's, y la verdad es que es un auténtico negocio este tema de la ideología de género, porque el niño también es interpretado, no es un humano, porque después de todo, al no tener interacción social... ¿Esto es culpa de la izquierda, pastor? Sin duda alguna, la izquierda mundial está muy emparentada con este movimiento. Y esta es una agenda que ha matrimoniado tanto al sector nacional venezolano de gobierno como a la oposición. Al igual que en aquel momento que le querían dar muerte a Jesús, Herodes y Pilato se dieron la mano. Hoy, lamentablemente, esta ideología que va en contra, en desmérito de la familia, de la preservación aún de nuestra soberanía, porque son presiones transnacionales, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la misma Organización de las Naciones Unidas, se viene impulsando esta agenda que lamentablemente tendrá profundas implicaciones geopolíticas y demográficas. Es una bomba de tiempo demográfica porque deprime socialmente su crecimiento. ¿Algo que agregar? Sí, cualquier acción que se hace hacia afuera, en lo público, es político. ¿Okay? Cualquier ideología, cualquier gobierno, ¿okay?, que reconozca la igualdad absoluta, ¿okay?, y las libertades absolutas de los individuos, debería reconocer los derechos en igualdad de condiciones de las parejas del mismo sexo, de las personas pertenecientes al colectivo LGBT, incluyendo el tema del matrimonio igualitario. Se habla de muchas teorías, muchas filosofías, y la discusión no es teórica, la discusión es humana. Okay. Las personas pertenecientes al colectivo LGBTI se están muriendo, están siendo agredidas por los cuerpos de seguridad, están siendo agredidas por el discurso de las iglesias y del gobierno y de muchos partidos políticos y voceros gubernamentales. ¿Usted practica alguna religión? Sí, yo soy católico. Es católico. ¿Usted lo recibiría en su iglesia sabiendo que es homosexual? Por supuesto, con todo cariño, Mauricio. Y siendo además homosexual
y viviendo con un homosexual, haciendo familia con él, lo recibiría La en su iglesia? iglesia es una comunidad terapéutica. y la ¿Usted, iglesia es una usted me comunidad. casaría con mi pareja? No, de ninguna manera. Entonces me está excluyendo. No, no, porque Me usted- recibe, pero con limitantes. No, de ninguna Entonces, manera. eso no es Porque la recibir. libertad eso tuya es demagogia. está privando de ninguna manera. Eso es demagogia. De ninguna manera, porque sería Demagogia elevar y, una... sobre fíjate, todo- el matrimonio solo existe. De hecho, la matriz filológica es matriz. Ninguno de ustedes dos tiene matriz para promover una realidad reproductiva. Y las mujeres que le ustedes, hicieron la- fíjate, que de no las alguna tienen, manera, tampoco las solamente casan. sería una Bien, subversión ok, del ok. orden natural, y esto va Las en leyes desmérito de naturales las grandes cambian. libertades que Las Occidente leyes ha naturales luchado. cambian las leyes. Las leyes naturales del son hombre, permanentes. no. Bien. Bueno, Nosotros lamentablemente hemos llegado al final de Podium por el día de hoy. Agradecido con ambos invitados Muchísimas por gracias. acompañarnos, por presentar sus puntos de vista. De esto se trata Podium, del respeto al pensamiento del otro, del respeto a las diferentes corrientes y por supuesto de plantear soluciones. A ustedes, agradecidos por la sintonía, por posicionarnos siempre los fines de semana como el mejor programa de los domingos y además como el mejor programa y el único debate del país. Será hasta el próximo domingo desde este Podium con Halim Naim, donde la fuerza no está en la confrontación, sino en la solución.